Bueno, anteriormente habíamos explicado que somos el resultado de todas esas marginaciones, exclusiones, subhumanizaciones, pero esta Europa que nos incluye de esa manera en lo que Enrique Dussel llama el sistema mundo, y nos incluye como campo, como inmenso campo de trabajo forzado, nos deja esa estratificación racista en nuestras sociedades, y sobre eso se montan todos los que llegaron después, y toda esa pluriculturalidad de resistencia es en lo que está vivo en nuestra América Latina. Pero nos habíamos quedado en la independencia. Sí, la independencia cambia, pero la hegemonía la siguen teniendo los pobres en melanina. Ahora ya no los llegados, los colonizadores, sino los descendientes. Y se abre un periodo de neocolonialismo distinto. Se eliminan nuestros libertadores, a Sucre lo matan, bueno, Bolívar lo mató la tuberculosis un rato antes de que lo maten, San Martín muy inteligentemente se fue a Europa, nuestros libertadores molestaban. ¿Y por qué? Y porque pasamos a otro momento colonial distinto, un segundo momento de colonialismo, que es el neocolonialismo de nuestras repúblicas oligárquicas. Neocolonialismo en el cual oligarquías de criollos blancos se ponen de acuerdo con las nuevas metrópolis, fundamentalmente Gran Bretaña, salvo en el norte de América Latina, donde el Caribe, etcétera, y algo América Central, comienza a tener importancia los norteamericanos, que no le disputan el poder colonial a los ingleses, sino que se van preparando para reemplazarlo unos cuantos años después. De cualquier manera, sus intentos tuvieron. Walker se apodera de Nicaragua, hay un intento de los norteamericanos del sur, de los esclavistas, de hacer una república esclavista, en fin. Intentos hubo, pero fundamentalmente la influencia es influencia británica, y a lo largo de los muchísimos años de nuestras repúblicas oligárquicas que abarcan, bueno, el porfiriato mexicano, la oligarquía vacuna nuestra, el patriciado peruano, la República Bella brasileña, el gomecismo venezolano, etcétera, en distintos momentos se van consolidando. Esas oligarquías cometen una serie en este neocolonialismo, se cometen una serie de genocidios y de violaciones de derechos humanos terribles, se continúa la situación, estas repúblicas oligárquicas no se preocuparon mucho tampoco de acabar rápidamente con la esclavitud, ¿no? Piensen que la esclavitud termina en América Latina con la Ley Áurea en Brasil en 1888, 2 años antes de nuestra revolución del 90. Hasta entonces había esclavos en Brasil. Bueno, mis abuelos ya habían nacido cuando se abolió la esclavitud en Brasil, fíjense. Bien, en estos años, les decía, las tropelías que se cometieron, bueno, los 30.000 muertos del movimiento de Farabundo Martí en El Salvador, la guerra del perejil del payaso del dictador Trujillo en la República Dominicana, con 20.000 muertos haitianos, nuestra vergonzosa, terriblemente vergonzosa, guerra de la Triple Alianza, en fin, las ocupaciones de los norteamericanos en Centroamérica, la resistencia sandinista, etc. Todo eso se hizo
con resistencia, por supuesto. Hubo resistencias, hubo marcadísimas resistencias en todo este periodo, y finalmente este periodo se cierra con se empieza a cerrar con la Revolución Mexicana. Revolución Mexicana que va bajando, vienen toda una serie de movimientos populares en América Latina en distintos momentos, que van desbaratando o debilitando, por lo menos, nuestras oligarquías locales, esas oligarquías de las repúblicas oligárquicas. Y hay un segundo momento de neocolonialismo, que es el momento en que ya no se pueden valer de nuestras oligarquías, porque bueno, estaban debilitadas por los movimientos populares o habían desaparecido, y entonces se valen de otro método, alienan a las cúpulas de nuestras Fuerzas Armadas con una ideología colonialista traída del colonialismo francés, de Indochina, de Argelia, más o menos esterilizada a través o simplificada a través de la Escuela de Panamá, que es la ideología de seguridad nacional, que es una especie de trotskismo al revés, más o menos. Bueno, esta ideología de seguridad nacional que justifica la llamada guerra sucia, es decir, la guerra de guerrillas, la guerra subversiva, no es una guerra limpia, yo creo que nunca hubo guerra limpia, pero no importa, y entonces no se pueden aplicar ni la regla de guerra ni el derecho penal, entonces queda fuera del derecho. Se puede hacer cualquier barbaridad. Esto lleva a toda la guerra centroamericana con distintas técnicas o tácticas de dominación. Tácticas brutales de dominación, por supuesto. En la guerra centroamericana hay aldeas arrasadas directamente, matan a todos los habitantes de una aldea, viejos, chicos, jóvenes, mujeres, todo. Y otra que es más selectiva, que es la desaparición forzada de personas selectiva, con lo cual decapitan virtualmente una generación, que fue lo predominante acá en el Cono Sur. Por supuesto que también hubo resistencia, claro, no cabe la menor duda. Resistencias y tácticas creativas de resistencia. Esta etapa genocida también, etapa de colonialismo genocida, se cierra finalmente a partir de la Guerra de Malvinas y coincide con un cambio importante en el poder planetario. Con esto les estoy mostrando que la historia de nuestras resistencias y de nuestras dominaciones en esto que Enrique Dussel llama el sistema mundo, al que nos incorpora originariamente Europa, es una historia en la cual ya nuestras peripecias no son independientes de lo que suceda en el mundo colonizador, sino que depende de lo que suceda en el mundo colonizador lo que nos va a ir sucediendo a nosotros y la resistencia que vamos a tener que ir oponiendo. La revolución industrial fue resultado de nuestra incorporación, y el poder, el empoderamiento de Europa, que después se dedica a colonizar el resto del mundo, también es resultado de la explotación nuestra. Bueno, esto sigue hasta el día de hoy en el sistema mundo, claro, y hacia los años 70, 80 del siglo pasado, se va produciendo en el mundo un cambio en la economía mundial, se financiariza la economía. Es decir, el aparato financiero, que siempre acompañó al aparato productivo, pero estaba sometido al aparato productivo, era indispensable, pero bueno, lo que dominaba era el aparato productivo. El aparato financiero se hipertrofia, se come y subordina al productivo, y esto se va concentrando en enormes corporaciones transnacionales en el hemisferio norte, que empiezan a reemplazar a los políticos del hemisferio norte, es decir, a subordinar, mejor dicho, a los políticos del hemisferio norte. Los políticos del hemisferio norte, esto ya no, lo que pasa a partir de los años 80 y sobre todo al Acuerdo de Washington, no se trata ya del viejo imperialismo en que
que era dirigido por gobiernos, por políticos del norte, en beneficio de sus establishments, sí, no cabe duda, pero eran ellos los que tenían la batuta. Ahora el poder lo tienen los gerentes, los Chief Executive Officers de las corporaciones transnacionales, que no son los dueños del capital. No. En el capitalismo productivo y en el imperialismo propio del capitalismo productivo, sí, estaban los dueños del capital. Henry Ford era Henry Ford. Hoy no está Henry Ford. Hoy están los tecnócratas que manejan las corporaciones transnacionales y que tienen como rehenes, o a veces como lobistas, simplemente, a los políticos del hemisferio norte. El poder radica en ellos, fundamentalmente. Esto cambia totalmente el panorama y hace que advenga una cuarta etapa de colonialismo, que ya no es ni el neocolonialismo de seguridad nacional, ni el neocolonialismo ni el anterior neocolonialismo de las repúblicas oligárquicas. Es un tardo colonialismo financiero. Estas corporaciones transnacionales están manejadas por tecnócratas que tienen como misión forzada, única misión, la de reunir la mayor renta en el menor tiempo, es decir, la ganancia inmediata. No pueden ceder en la ganancia inmediata, porque si no lo hacen, inmediatamente son reemplazados por otros que están compitiendo por llegar a su puesto de privilegio, ¿no? Entonces, esto hace que estos gerentes paulatinamente vayan rompiendo barreras éticas, barreras legales, y finalmente esta economía financiarizada del hemisferio norte se convierte en una gran criminalidad organizada, en la mayor criminalidad organizada del planeta directamente, que practica vaciamientos de economías, que explota trabajo esclavo a distancia, que financia golpes de Estado, que promueve la apropiación de recursos naturales del mundo del sur, que comete una serie de delitos que se pasea por todo el Código Penal, macrodelitos, además de reciclar a través de un tremendo aparato de encubrimiento, que son los refugios fiscales, toda la defraudación fiscal que se produce en el hemisferio sur, y también de tercerizar, porque están tercerizados realmente, los enclaves de tráficos ilícitos, es decir, lo que se llama criminalidad organizada, le dicen, pero la gran criminalidad organizada es la financiera. Esta es la pequeña criminalidad organizada, que es criminalidad económica, de oferta y demanda de servicios, de servicios ilícitos, que aprovecha los agujeros de mercado, se terceriza de alguna manera eso. Pero también toda la renta de eso y todo se recicla en los refugios fiscales, que es el gran aparato de encubrimiento. De vez en cuando hay alguna pelea entre los concesionarios de estos refugios, y como resultado de eso sale a relucir alguna información. El caso de los Panama Papers, etc. Bueno, esa es la etapa actual de colonialismo que estamos viviendo, y cuya técnica es valerse de partidos políticos únicos que montan en cada país bajo la forma de monopolios de medios de comunicación. Estos monopolios de medios de comunicación reemplazan de alguna manera a los partidos políticos únicos. Cumplen la misma función que en los totalitarismos de entreguerras cumplieron los partidos políticos únicos. Son algo más que el Völkische Beobachter o el Pravda de Stalin, no, son algo más, son partidos políticos únicos, que elevan los candidatos de los agentes locales de la macrocriminalidad organizada financiera del norte
y para apoderarse de los aparatos políticos. Una vez apoderados de los aparatos políticos, entregan la riqueza nacional y endeudan astronómicamente a los países, sometiéndolos a la jurisdicción de los prestamistas. Más o menos esa es la táctica que se emplea. Esta es la etapa actual, digamos, lo que podríamos decir la etapa actual y las violaciones actuales de derechos humanos. Pero a través de esta historia y de este relato desde aquí, desde nuestro ser aquí, que difiere notoriamente del relato hegeliano, por supuesto. Como en toda dominación hay dos relatos, un relato del dominante, del dominador, un relato del dominado. El nuestro es el relato del colonizado, claro. A través de todas estas etapas de colonialismo, del colonialismo originario, de la etapa de neocolonialismo de repúblicas oligárquicas, del neocolonialismo de seguridad nacional y del tardo colonialismo actual, nosotros nos vemos obligados a revertir una historia o una clasificación por generaciones de los derechos humanos que nos impone la epistemología del norte. Según la epistemología del norte se cuentan los derechos humanos, la historia de la gestación de la idea de derechos humanos, a través de tres momentos. Derechos humanos de primera generación, que serían los derechos individuales, derechos humanos de segunda generación, que serían los derechos sociales, los DESCA, que se llaman hoy, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y derechos de tercera generación, en los cuales descolla el derecho al desarrollo progresivo. Para nosotros, esta historia nos muestra que la historia es al revés, que el primer derecho humano para nosotros es el derecho humano al desarrollo progresivo. ¿Y por qué? Y porque sin independencia no hay desarrollo. Y estos 500 años de dominación, de colonialismo, a través de estas etapas que tenemos, lo que nos muestra es la cronicización del subdesarrollo. Cronicización que, como les decía antes, es la que nos sigue produciendo hasta hoy este genocidio por goteo de millones de muertos. Esta violación de muchos derechos, pero fundamentalmente del derecho a la vida, a través del subdesarrollo. Los primeros héroes de los derechos humanos de nuestra región y han sido los que ofrecieron resistencia al colonialismo originario y han sido los héroes de nuestra independencia. San Martín, es Bolívar, es Morelos, es el cura Hidalgo, es Louverture. Ellos son los primeros, y bueno, antes Tupac Amaru, etc. Ellos son los primeros defensores de derechos humanos de nuestra región. Pues como les decía, la historia nuestra no es historia de colonialismo, es historia de colonialismo y de resistencia, en permanente lucha. Si fuera solo historia de la atrocidad del colonialismo, bueno, sería para deprimirse y suicidarse. No. Y la historia de nuestros derechos humanos es la historia de la resistencia a las violaciones de derechos humanos de 500 años de colonialismo, que llega hasta el presente, por supuesto. Y es una historia que tenemos que recopilar porque tenemos que recuperar las tácticas de resistencia al colonialismo. Esta no es una historia de vencidos, cuidado, no. Es una historia de lucha. Y prueba de que es una historia de lucha y no es una historia de vencidos que estamos nosotros hablando, ¿eh? No nos vencieron, estamos acá. Y están los indios que conservan su cultura y resisten hasta el día de hoy, están las culturas afroamericanas que han disfrazado a sus deidades, pero siguen hasta este momento. Y está una epistemología del sur,
que con ese cachetazo que recibimos de violaciones a derechos humanos, ese baño de agua fría que nos hace decir, bueno, pero esto que me cuentan del norte me está enroscando la víbora, nos hace despertar de lo que ayer les expliqué que era la colonialidad, es decir, de ese condicionamiento de nuestro equipo psicológico para no ver, porque nos condicionan metodologías, nos condicionan accesos al saber. Nosotros tenemos accesos al saber del sur. Los que vamos aprendiendo por la experiencia de la resistencia, los ancestrales que vienen de nuestras culturas, y las adquisiciones o apropiaciones que hacemos del colonizador. Siempre las hemos hecho. ¿Por qué nos colonizaron? Esto que nos ocuparon policialmente. Y porque tenían caballos, tenían acero, tenían pólvora. Nos apropiamos del caballo, los indios se apropiaron de los caballos, se apropiaron después de la pólvora, se apropiaron del acero, y tenemos muchas apropiaciones de esa naturaleza. Y tenemos que planificar las apropiaciones. Hay que planificarlas. La Universidad Tecnológica, las universidades del conurbano, las nuevas universidades de provincias, son apropiaciones de saberes del colonizador. ¿Por qué? Porque el colonizador quiere la sociedad 30-70, en la cual haya un 30% de incluidos, a los cuales se le enseña una fina tecnología, y un 70% de excluidos. Cuidado, este colonialismo tiene su ideología, por llamarla de alguna manera. No sé si es ideología, porque una ideología es un sistema de ideas, más o menos, y acá son bastante primitivas, pero la tiene, la tiene. Esta macrodelincuencia organizada financiera del hemisferio norte se encubre y legitima con una ideología que se autodenomina neoliberalismo. Autodenomina. No es ni nueva, ni es liberal tampoco. El liberalismo, como esa ideología que surge, que les explicaba en el momento de ascenso de la burguesía, bueno, es una idea, naturalmente, que es la ideología de ese momento y tiene sus sombras, que es el producto de una clase que emerge merced a la explotación y a la esclavización de nuestro continente, cierto, tiene su cara oculta, pero alguna impronta de liberación tenía. Esto no tiene ninguna, absolutamente ninguna. Es nada más que el discurso que encubre la pulsión de totalitarismo financiero manejada por los gerentes de una macrocriminalidad organizada desde el hemisferio norte. Y el discurso llamado neoliberal es hoy el discurso contrario a los derechos humanos. Hoy el discurso contrario a los derechos humanos no es el nazismo, no es el fascismo, no es el estalinismo, no. El discurso contrario a los derechos humanos es justamente el discurso neoliberal. Y si tienen alguna duda, lean a uno de los evangelistas de este discurso, el austríaco Friedrich von Hayek. Estos tipos se colonizaron el premio Nobel también, el premio Nobel de Economía, etc. Von Hayek claramente lo dice. Dice, nadie por el derecho de nacer tiene derecho a nada. Justamente la antípoda del principio de los derechos humanos, que al hacer que el derecho internacional se ocupe de las relaciones de los estados con sus habitantes, genera una semilla, por lo menos, un germen mínimo de una ciudadanía planetaria. Es decir, hay un mínimo de derechos que cada ser humano tiene por el hecho de ser ser humano. Es decir, el principio de todo ser humano es persona, que es el principio básico de los derechos humanos. Todo ser humano es titular de derechos, persona.
es rigurosamente negado por von Hayek. Queda esto claro, esta es la confrontación ideológica que tenemos en este momento. Ideología no es algo despreciable, ideología es sistema de ideas. Y hay ideas que nos sirven para acercarnos a la realidad y hay ideas que ocultan la realidad, por supuesto. Esto es una cuestión de crítica de la ideología, pero no es algo inherente a la ideología. Sistemas de ideas tenemos todos, bueno, hay concepciones del mundo, etc. Bien, la concepción de derechos humanos va por un lado, el neoliberalismo confronta por el otro. Por supuesto que este no es un totalitarismo igual a lo de entreguerras, ¿no? No se usan camisas pardas, no aparecen unos tipos haciendo paradas, no, obviamente es otra cosa. Se maneja de otra manera a través de estos partidos políticos únicos de que les he hablado, que son en nuestra región los monopolios de medios, que al comunicar, ¿no?, crean realidad, crean una realidad, crean la realidad acorde a sus intereses delincuenciales, naturalmente. Bien, con esto les explico que primero lo de las generaciones de derechos humanos lo tenemos que hacer al revés. El primero es el derecho humano al desarrollo por nuestra parte. La narración de la historia, de la gestación, de la idea de derechos humanos que tenemos nosotros no es la de la eurocéntrica, no es la del colonizador, es la historia de nuestras resistencias y de nuestras luchas por los derechos humanos, historia que tenemos que recuperar porque tenemos que recuperar las tácticas. Y tener conciencia de que nosotros vamos adquiriendo un saber en esas luchas que, como les decía, tiene que liberarse de la colonialidad de nuestra cabeza. Porque esa colonialidad nos impide ver la Cruz del Sur, no la vemos entera. Y además no basta con verla, sino que hay que explicarla. Y solo se explica a través de nuestra historia, solo se explica a través de la gestación de esta idea en la lucha, en la resistencia al colonialismo a través de sus distintas etapas, y a través de eso vamos aprendiendo las tácticas. Como les decía, algunas son ancestrales, otras son apropiaciones, y otras tenemos que recuperarla a través de fuentes simbólicas, muchas fuentes simbólicas. ¿Por qué? Y porque ha pasado cosas. En nuestra sociedad convergen, como les decía, grupos, todos los grupos, casi todos los grupos que han sido subhumanizados en el mundo. Pero algunos, como llegan, y sobre todo los hijos, como sienten que son pobres en melanina, también creen que se pueden poner al tope de estas sociedades que no han perdido su jerarquización racista. Y no. Algunos, muy pocos, llegan al tope, no. De modo que hay que continuar la lucha contra la colonialidad, mostrar esta historia. Saber leer a nuestros pueblos, que también hablan por mitos que tenemos. ¿Qué significa la santificación de delincuentes, prostitutas, que hacen milagros? Está sintetizando de alguna manera míticamente una lucha. Y los pueblos, todos los pueblos, al comienzo y al final de su historia, se pierden en el mito. Los mitos son como clavos que mantienen extendido el paño de una cultura. Y también, para que no se curve el paño, hay otros clavos en el medio que son mitos que se van produciendo y a través de los cuales nos hablan los pueblos. Los pueblos nos hablan a través de cosmovisiones que en definitiva a veces convergen en religiones en el sentido de religar, de volver a unir, religar. Y
Y nuestra riqueza sincrética de América Latina tiene mucho de eso. Fíjense ustedes el principio femenino que baja por la cordillera desde la Virgen de Guadalupe, símbolo nacional de México. La independencia de México la proclama el cura Hidalgo con el estandarte de la Virgen de Guadalupe, cuando Zapata entra a México en la Revolución Mexicana, las fuerzas zapatistas entraban con el estandarte de Guadalupe. Guadalupe es un símbolo nacional sincrético. Fíjense cómo se baja desde Guadalupe hasta nuestra difunta Correa, la Madre Tierra. Fíjense la forma de adquisición de saberes. A nosotros nos dicen, no, aquello que no muestra la ciencia con los métodos occidentales no es un saber. Y la ciencia con los métodos occidentales, Foucault dice, y creo que es cierto, que la metodología científica occidental nace de la Inquisición. La inquisitio, el preguntar, interrogar. Sí. Es posible que de ahí pasa la ciencia. Interroga y si el objeto interrogado no responde, lo tortura. Sí, efectivamente. Y esto tengámoslo en cuenta en la tecnología, tengámoslo muy en cuenta. Yo no sé si es cierto que se inicia en la Inquisición, pero es claro que nosotros, lo que nos mete la colonialidad como metodología de adquisición de conocimiento es un sujeto con un objeto. Y yo interrogo al objeto, para lo cual tengo que ponerme necesariamente en una posición de superioridad respecto del objeto. ¿Pero para qué interroga el interrogar occidental? Esto tiene una respuesta desde el 1600. No se interroga para saber, se interroga para poder. Ese es el asunto. Para poder dominar. Es un método de saber, de dominus, de señor. Le pregunto a la vaca, ¿cómo hago para sacarle más leche? Y la vaca me contesta con un mugido. ¿Por qué? Porque no sabe para qué le interrogo. Y entonces me contesta con toda su entidad, con toda su vaquidad, por así decir. Pero yo no estoy preparado para recibir la respuesta de la vaca con toda la vaquidad. ¿Por qué? Porque estoy preparado solo para saber, para recibir la información de cómo sacarle más leche. Y hay un exceso en la respuesta. Hay un exceso. Es el exceso del resto de vaquidad que yo no puedo deglutir, no estoy preparado para eso. Y entonces la etimología me lo explica muy bien, sobre todo la etimología latina, también la alemana. Eso se me va montando encima, se me va acumulando. Eso que ese saber, esa respuesta que no puedo deglutir, esa parte de la respuesta que no puedo deglutir, me pesa. Y me empuja hacia abajo, me aplasta, me sujeta, subyecta, empuja para abajo. ¿Por qué? Porque el objeto es objeto, se me tira en contra. Y quedo aplastado. Toda la discusión en Heidegger, etcétera, del problema de la tecnología dominando al ser humano y qué sé yo, probablemente sea esto. Y creo que es esto. Creo que es el saber occidental que tiene esta forma de adquirir conocimiento para dominar, este saber de dominus, este saber de señores, este saber que si el objeto no me contesta lo torturo.
desde la Inquisición hasta las experiencias del doctor Mengele y hasta algunas experiencias de no tratar la sífilis en alguna ciudad de negros norteamericanos y en algún pueblo de Guatemala para ver qué pasaba. No hace muchos años. Y quizás hasta las preparaciones craneanas y esas cosas que se hicieron acá, ¿no? Tampoco hace muchos años. Este es el saber occidental, sí. Nuestros pueblos, no. Nuestros pueblos tienen otra forma de adquirir saber. Y creo que incluso en las apropiaciones, esa limitación metodológica la aplican a los apoderamientos, a las apropiaciones de los saberes del colonizador. Hay un verso de la Puna que dice: no caces vicuñas con armas de fuego, Coquena se enoja, me dijo un pastor. Se apropiaron de las armas de fuego, pero Coquena, que es pariente de la Pachamama, no es una deidad creadora, sino una deidad, una especie de vigilante de la naturaleza, le dice: no, guarda, te apoderaste, pero no la uses para cazar vicuñas. ¿Y cuál es la metodología de acceso al conocimiento que tiene nuestro pueblo? Es el diálogo. Es el conocimiento que surge en diálogo con la comunidad. No hay un dueño, no hay un descubridor. Surge en la comunidad, va surgiendo como conocimiento. No tiene un dueño, no tiene un creador, no hay un libro que lo dice. Es un conocimiento comunitario, es un conocimiento que es de frater, es de hermano, es horizontal. No hay un sujeto que se coloca por encima, un objeto que viene por abajo, hay un diálogo. Y por eso que es un conocimiento que puede dialogar con lo humano, pero también con lo no humano, con el río, con la montaña, con los animales, con las plantas. Es un conocimiento que impone ese límite de respeto a la naturaleza y que no sale porque sí, no, por supuesto, no, tampoco sale porque sí. Sale porque esas culturas ancestrales eran culturas que tenían necesidad de vivir en armonía con la naturaleza, de dialogar con la naturaleza. ¿Por qué? Porque si la hacían pelota se morían de hambre. Simple y sencillamente. Se les viene de ahí. Por eso revaloremos estas epistemologías nuestras, saquémonos de la cabeza la colonialidad y estas epistemologías son las que alimentan, son los conocimientos que alimentan tácticas de resistencia. Y les insisto, la historia de los derechos humanos vista desde nosotros, desde nuestro ser aquí, es la historia de las resistencias a las violaciones colonialistas a los derechos humanos. Es desde esa perspectiva que no nos vamos a limitar a estar aquí, sino que asumimos nuestro ser aquí, como proyecto. Bueno, no sé si con esto los he confundido un poco más, pero bueno, creo que les he mostrado un rápido panorama de otra narración de la historia de la gestación de la idea de derechos humanos.